Hay muchos sofismas en el imaginario de las personas, de los peruanos, que se están extendiendo y que conviene atacar, conviene dejarlos en evidencia, porque si no hacemos esto, estos argumentos falsos que pretenden hacerse pasar como verdaderos podrían empezar a crear una suerte de falsa verdad popular, que podría ser además utilizado por el poder político para legitimar cualquier decisión radical en beneficio de sus propios intereses políticos. Así que en este vídeo he querido referirme y dar respuesta a alguno de los sofismas más populares. Es cierto que hay muchos otros, me iré encargando de alguno de los que pueda yo identificar en los siguientes vídeos, pero en este vídeo pretendo comenzar por este. Este primer sofisma al que me quiero referir reza de la siguiente forma. Los medios de comunicación pretenden hacer creer a la gente que Pedro Castillo es incapaz y mediocre para poder vacarlo. Bueno, creo que no es necesario recordar alguna de las entrevistas que dio Pedro Castillo durante la segunda vuelta, en el cual claramente podríamos ver no solamente muchas carencia de coherencia, sino limitaciones en su conocimiento y orfandad de ideas. Pero esto se hizo mucho más relevante incluso durante la primera vuelta, cuando todos recordaremos la entrevista que le hizo Diego Acuña en pleno set de televisión y que permitió ver a Pedro Castillo como muy pocas veces se le vio enfrentar una entrevista en un momento además en el que no había necesidad de, como quizá podrían argumentar los simpatizantes de Pedro Castillo, que querían bajarle la candidatura porque apenas su candidatura estaba haciéndose notar, creo que tenía menos del 1%. Entonces no hay razón para decir que Diego Acuña quería bajarse a uno de los candidatos que se perfilaban como favoritos. De hecho, todos estaremos de acuerdo en que la entrevista fue básicamente de conocimientos casi fundamentales que debe tener cualquier otro candidato y que no pudo pasar esta prueba tan sencilla como, por ejemplo, ¿qué es un monopolio? Todos recordaremos esto. También recordaremos cuando pretendía decir que el 70% se llevaban las mineras y el 30% el Estado, cuando esto no es falso, cuando la presión fiscal sobre las mineras es del 47 al 52%, y tampoco olvidaremos cuando se refirió a que 10% para la educación y 10% del PBI para la salud iban a ser destinados en su gobierno, sin tomar en cuenta que el 20% del PIB es el total del presupuesto del Estado. Con lo cual era un absurdo lo que estaba diciendo. Podríamos continuar refiriéndonos a muchas otras más, no solamente de esta entrevista, sino, como ya digo, a algunas de las otras que dio ya durante la segunda vuelta, vía virtual, vía webcam, porque no quiso enfrentar nuevamente a algún periodista en una entrevista en set de televisión, que ciertamente tiene otras características, la entrevista es más pausada y no hay la opción que él tuvo y que usó mucho durante la segunda vuelta de decir que ya no tenía tiempo y que deberían cortar esa entrevista. Claramente, quienes no quieran ver esto y prefieran seguir creyendo que los medios de comunicación quieren hacer creer que Pedro Castillo es mediocre o no está preparado, no está capacitado para hacer un buen gobierno, es sencillamente sufrir un sesgo de confirmación, un sesgo que evita que vean lo evidente y que prefieren creer por ideología o porque sencillamente alguien los inspiró a creer eso de manera tramposa, un sofisma que definitivamente no conviene seguir creyendo y que se extienda más. No conviene permitir que esto se haga una bola de nieve y que engañe a muchas más personas que, lejos de simplemente ver objetivamente las cosas, que una entrevista sirve para ver al candidato de qué está hecho y que claramente Pedro Castillo no pasó estas pruebas. Sería importante que la gente empiece a tener un poco de honestidad consigo mismo
y empiece a admitir que Pedro Castillo no es o no parece incapaz ni mediocre como gobernante por culpa de los medios de comunicación, sino por lo que él ha mostrado durante la campaña, y que mucha gente parece que le molesta ver esto y prefiere inventarse un sofisma que esperemos ya no se siga extendiendo más.